Buenas noches. A continuación tenemos la exposición del curso Control, Seguimiento y Calidad de Evaluación de Riesgos de la maestría en Ingeniería, Convención en Gestión y Dirección de Proyectos, ¿no? Este curso está liderado por el catedrático Magíster en Ingeniería Rubén Gómez Sánchez, ¿no? Para lo cual el grupo que va a exponer es el grupo número 3, conformado por el ingeniero civil Billy Quispe Ramos, el ingeniero en sistemas informática Alfredo Chante Mendoza, el ingeniero civil Carlos Bravo Montenegro, el ingeniero industrial Jeff Castillo Pintado, así como el ingeniero sanitario José Barreto Sáenz y el que les habla Omar Wincho Chilquillo, arquitecto de profesión. Para lo cual vamos a mantener el orden según la estructura de los temas, y para dar inicio voy a dar pase a mi colega. Como primer tema, veremos problemas típicos de los proyectos. Los proyectos en su mayor parte presentan problemas de mayores plazos, costos y determinada problemática debido a la complejidad bajo la cual se viene ejecutando. Los contratiempos u otros problemas son algo indeseable, pero afortunadamente algunos de estos problemas pueden mitigarse e incluso evitarse por completo. Ahora bien, para garantizar los resultados de la inversión, es necesario conocer los problemas más comunes que suelen ocurrir en las construcciones. Y para esto tenemos los siguientes factores más importantes de problemas típicos de los proyectos. El primer problema es retrasos en la entrega de materiales para la obra o falta de los mismos. ¿Qué nos quiere decir? Que si un material no está disponible, el proceso de compra e importación del mismo podría causar retrasos en la entrega y por ende en el desarrollo de la obra. El siguiente punto es problemas con el personal. El personal no cuenta con el equipamiento de seguridad necesario. Contratan a personal no capacitado que tiene más probabilidad de sufrir accidentes y realizar mal su trabajo. El tercer punto es no contar con licencias y permisos. Los aspectos referentes a la legalidad y normas reglamentarias deben ser tramitados con anticipación. El cuarto problema es riesgos de medio ambiente. Se produce un daño al medio ambiente natural o social por causa de una acción humana. Y el quinto problema son errores en la ejecución del proyecto. Es el empleo de materiales que no estén de acorde a las especificaciones técnicas, causando fallas permanentes en la construcción. Como siguiente punto tenemos razones por las que fracasan los proyectos. Es bien conocido que el fracaso de un proyecto no es solo el que presenta desvíos negativos en los plazos y en el presupuesto, sino también aquel proyecto que, aunque cumple con el presupuesto definido y se realiza con el tiempo determinado, entrega un producto o servicio que no gusta al cliente y o no cumple con sus expectativas. Entre las razones más comunes tenemos: la primera razón es los objetivos no están claros. A medida que se avanza en la definición del alcance de este, no existe ninguna razón para mantener los objetivos poco claros o ambiguos. No debe existir dudas. La segunda razón es la no identificación de los interesados, stakeholders y su grado de compromiso. Todas las personas o instituciones que pueden verse influenciadas por el proyecto o pueden influir en el desarrollo de los proyectos tendrán un grado de participación, ya sea en el éxito o en el fracaso del mismo. La tercera razón es una planeación pobre o ausente. Una adecuada planificación comienza con la misión del proyecto, es decir, ¿por qué existe? Parte de un análisis claro del caso de negocio y una definición clara de sus objetivos, metas, principales riesgos, supuestos y restricciones. La cuarta razón es inadecuada administración de los riesgos. Todo proyecto está envuelto en una atmósfera de incertidumbre, en donde los riesgos, tanto con efectos positivos como negativos, están presentes y deben ser identificados y resueltos. La quinta razón es un control débil. La no aplicación de técnicas y herramientas adecuadas para el control, que son identificadas como mejores prácticas, generalmente dificultan que el gerente general y el cliente conozcan en tiempo real el estado de avance del proyecto. En nuestra siguiente diapositiva veremos las tasas de fracaso en proyectos. Esto es evaluado a nivel mundial. Una mirada de los 200 mayores proyectos privados y estatales por monto de inversión. En lo que es estimación de inversión tenemos un 38% de sobrecosto.
En la estimación de plazos tenemos un 31% de tiempo adicional. Y en el estado respecto al cronograma o el avance, tenemos un 47% de retraso. Esto es en los sectores de energía eléctrica, minería, petróleo y gas. Planificación de los proyectos. La planificación del proyecto es la ordenación sistemática de las tareas para lograr un objetivo. La planificación del proyecto no solo define la manera en que el proyecto se ejecuta, sino también cómo se monitorea, se controla y se cierra. Es un proceso iterativo, ya que según avanzamos en su desarrollo, podemos tener información más precisa. Es necesario evaluar si el proyecto tiene posibilidades de ser exitoso antes de que la organización comprometa dinero y recursos. Pasos para planificar un proyecto. El primer paso tendremos que analizar la viabilidad y definición de los objetivos. Debemos tomar en cuenta la capacidad operativa y tecnológica, los riesgos críticos y la implicación de las partes interesadas, todo con la finalidad de determinar si el proyecto puede ser entregado en el tiempo establecido y dentro del presupuesto. El 2. La definición del alcance. En esta etapa debemos definir cada una de las tareas del proyecto en forma de EDT y las prioridades para su realización, así como establecer las responsabilidades entre los participantes. Hablamos de realizar la matriz de responsabilidad. Como tercer paso tenemos la identificación de los costos y los recursos. En esta parte debemos identificar los costos y los recursos que sean necesarios para desarrollar el proyecto. Elaboración del plan de trabajo integral. Debemos detallar cómo se ejecutará, controlará y cerrará el proyecto. Para ello debemos tener en cuenta los 24 procesos que son necesarios para realizar esta planificación. La revisión del plan en marcha. Y como sexto tenemos la evaluación, ¿no? Con el interés de mejorar la planificación de los proyectos venideros. Será necesario valorar el grado de consecución de los objetivos iniciales. Como vemos en acá tenemos una guía, un organigrama de acuerdo al PMBOK de la sexta edición, donde están inmersos los 24 procesos que son necesarios para la realización de la planificación. El director de proyectos debe tomar en consideración los objetivos de la organización y los factores ambientales, así como tener en cuenta el proceso 4.1, desarrollar el acta de constitución e identificar a los interesados. Los procesos inmersos son la gestión del alcance, gestión del cronograma, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de recursos, gestión de adquisiciones, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos y la planificación en el involucramiento de los interesados. Buenas tardes, continuando con el tema VDC, Virtual Design Construction, ¿no? Principalmente este enfoque consiste en la integración moderna del diseño, construcción y hasta la operación del proyecto, ¿no? Pudiéndose llamar o citar al inicio del proyecto hasta el cierre del proyecto, ¿no? El propósito fundamental de esta metodología es la reducción de los recursos innecesarios, ¿no? Para poder tener en cuenta el tiempo, capacidad, inventarios, costos, ¿no? A lo largo de todo el proceso del proyecto, ¿no? Su herramienta fundamental, como se podría decir, el arma que utiliza este enfoque es la metodología BIM, Building Information Modeling, ¿no? Para poder conllevar todo este diseño virtual. Tenemos tres puntos principales del VDC, el aspecto virtual, el aspecto de diseño y construcción, ¿no? De las cuales VDC, Virtual Design Construction, maneja tres dimensiones principales. ICE, que principalmente habla de la ingeniería, de la construcción, de la integración de la ingeniería concurrente, ¿no? En la cual uno se hace la pregunta de rigor,
quiénes deberían trabajar juntos, ¿no? Y segundo, tenemos lo que es la segunda dimensión es BIM, ¿no? Building Information Modeling, que qué herramientas deberían utilizar para trabajar con ese equipo, ¿no? ¿Qué ese equipo qué debería, dónde debería trabajar, ¿no? Y por último tenemos el PPM, ¿no? Que es la producción de proyectos de gerencia, ¿no? ¿Cómo debería trabajar? ¿Qué estándares, qué alineamientos debería seguirse, ¿no? Entonces, todo esto hace para poder nosotros llevar a cumplir el objetivo principal, fundamental, general que tenemos, ¿no? Que es el objetivo del cliente. O también, en otras palabras, se puede decir que es el objetivo del proyecto principal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Que es el inicio y el cierre del proyecto, ¿no? Entonces, BDC también puede tomarse como un método de integración para ejecutar la estrategia del proyecto, ¿no? Entonces, en el impacto de los cambios en función al tiempo, BDC ha demostrado que es más eficiente, más eficaz trabajar con esta metodología, ¿no? Mira, la metodología tradicional de la línea azul hace que se participe esta metodología a lo largo de los años. Se ha aplicado siempre desde el entorno ya de diseño y construcción, ¿no? En esa fase ya hemos utilizado y ha sido más riguroso tenerlo en cuenta, ¿no? Hacíamos primero la producción de planos de todo el proyecto y luego recién construíamos, ¿no? Y mirábamos al final todo como lecciones aprendidas, todo lo que había pasado, ¿no? En cambio, es algo muy diferente la metodología BDC bajo el enfoque, bajo la metodología BIM, ¿no? Que está de color verde, la línea de color verde, que principalmente su campo de aplicación será en la planificación y diseño, ¿no? En aquí es donde se mira todas las expectativas, todo lo que uno espera del proyecto, ¿no? Ya cuando uno está en la parte de construcción y operación, ya no tienes, ya, o sea, tienes tus riesgos son mínimos, a diferencia de la metodología tradicional. ¿Qué entiende por esto? Entendemos que Virtual Design Construction hacemos la doble construcción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una construcción virtual para nosotros tener la construcción real. ¿Qué implica la construcción virtual? Implica que vamos a hacer una reducción de incertidumbre, errores de trabajo, órdenes de cambio, consultas técnicas, esa incertidumbre de cómo terminará el proyecto, cómo se ejecutará, cómo se desarrollará el proyecto. Todas esas incertidumbres lo vemos en la construcción virtual, ¿no? En la parte de planificación y diseño, ¿no? Y también tenemos como punto seguido el mejoramiento en la colaboración multidisciplinaria, ¿no? La productividad y la relación de trabajo a trabajo, ¿no? Entonces esto va a requerir, como la mayoría de países, un plan de ejecución BIM, ¿no? Ya el Perú está inmerso dentro de esta normativa también. El uso de BIM principalmente exige los objetivos y el alcance del proyecto. En los objetivos tenemos lo que son los procesos, vamos a identificar los procesos del proyecto, ¿no? Y en el alcance tenemos también la participación de los responsables. Estos dos juntados tenemos el nivel de detalle que la normativa nos exige, ¿no? Para alinearlo a un estándar nacional e internacional y en la cual se define la colaboración de los que van a participar en el proyecto, ¿no? Para al final tener el cumplimiento de la preocupación de todo gerente del proyecto o director del proyecto, ¿no? Que son más de ejecución, ¿no? Entonces, se desarrollan los modelos tanto de diferentes especialidades en entorno de colaborativo, estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, de mecánicas, instalaciones de seguridad, de agua contra incendios. Todas las especialidades tenemos trabajando en tiempo real por separado, ¿no? Para al final cuenta el coordinador del proyecto pueda unificarlo en uno solo y pueda tomar las mejores decisiones para el inicio y cierre del proyecto, ¿no? Esto también conllevará que haya una coordinación similar o igual a la de la metodología tradicional, con aprobaciones, desaprobaciones, el control de todas las fases del proyecto, ¿no? Y es más minucioso el control, es decir, es más exacto, se podría decir, ¿no?
no hay margen de error o hay margen de error mínimo en bajo este enfoque, bajo la metodología BIM, ¿no? ¿Qué hacemos en las sesiones? Sí, se hace hay una comparativa de ideas, hay una participación de diferentes especialidades que aportan su conocimiento desde un enfoque virtual, ¿no? Hasta los proyectistas de diferentes especialidades pueden ya conocer el proyecto antes del inicio del proyecto y poder participar en cuál sería la mejora que pueden aportar. Y también por otro lado tenemos los subcontratistas que también ellos antes de haberse terminado el proyecto ya tienen conocimiento del qué se va a hacer, ¿no? Cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, estamos hablando de una metodología, de un enfoque que está dentro de las 10 tecnologías exponenciales, ¿no? Que benefician a la industria de la construcción. Esta industria no se está quedando detrás, ¿no? Entonces, como comparación de enfoques de gestión de proyectos en la construcción, de ejecución de proyectos, tenemos que dos puntos principales, el presente y el futuro. En el presente ya se hace una fabricación in situ, ¿no? Construimos el proyecto en el lugar de los hechos. Pero en el futuro, no tan lejano, ya tenemos una prefabricación, modularización, impresiones 3D, o sea, podemos nosotros imprimir incluso en la parte del diseño nada más las partes del proyecto y solamente llevarlo a ensamblar al lugar de los hechos, ¿no? Entonces, esto hace de que no estemos tan lejanos del futuro, ¿no? La labor física hace de que mayor uso de automatización, equipos sin operador, robots. Ya tenemos presencia de robots en algunas operaciones mecánicas, ¿no? Entonces, en el aspecto de documentos en papel, ya hay un aspecto de sostenibilidad en la que toda la información se utiliza en la nube, ¿no? Por otro lado, la recolección manual de datos para la actualización de costos, plazos, calidad, tenemos que todo esto está basado en un sensor de avance, seguimiento de proyectos que se controla más exactamente, ¿no? Y por último tenemos el equipo de proyecto mayormente en el campo, ¿no? Centro de mando centralizado, telepresencia, trabajos virtuales, trabajo desde casa, realidad aumentada. Hasta un supervisor desde Estados Unidos puede supervisar una obra en Perú fácilmente, en tiempo real, ¿no? Por imágenes, por procesos constructivos virtuales que se está llevando a cabo hoy en día, ¿no? Eso sería todo. Voy a dar pase al siguiente compañero. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar de cómo organizar la ejecución de un proyecto. ¿Cómo organizar la ejecución de un proyecto? La organización de un proyecto requiere en general de conocimientos y habilidades de dirección en general y de organización de proyectos en particular. Conocimiento de técnicas, normas y regulaciones del área de aplicación, comprensión del entorno del proyecto y habilidades interpersonales del equipo del proyecto. También debe tener en cuenta los riesgos o factores de incertidumbre que pudieran suscitarse. Generalmente se reconocen 5 fases o etapas que se aplican e integran para la organización de cualquier proyecto. Dentro de estas están el inicio, la planificación, la ejecución, seguimiento y control y cierre. Y pudieran ser otras también dependiendo del tipo de proyectos, ya sean predictivos o ágiles. Ahora hablaremos de la secuencia típica de las fases de un proyecto. Este es un esquema donde nos da desde lo que es las entradas hasta lo que es la salida prácticamente del proyecto. Si nosotros hablamos de entradas, estamos hablando de la idea, también del equipo de dirección del proyecto. Y dentro de estas están las fases, ya sea el inicio, la etapa intermedia y la etapa final. En la etapa intermedia es donde se dan la planificación, la ejecución, el seguimiento y el control. Ahora, estas son algunas listas de lo que es las salidas de dirección de proyecto. En el inicio, por ejemplo, podemos ver el acta de constitución del proyecto, el enunciado del alcance. En la etapa intermedia podemos ver el plan de proyecto, la línea base, el alcance, la aceptación. Y en la etapa final de cierre podemos ver la aprobación y la entrega.
Ahora, el producto, el entregable del proyecto, ciertamente nosotros al final de un proyecto entregamos un producto, un servicio o un resultado único, el cual también hablamos de los resultados que esto conlleva. Muchas gracias, compañero. Muy bien, mi nombre es Jeff Castillo y veremos las fallas en la planificación de proyectos. La etapa de planificación es crucial para el desarrollo del proyecto, ¿no? Es por ello que estamos presentando los 15 errores más comunes en los proyectos de construcción. Esto lo hacemos mediante una lista de chequeo, la cual presento a continuación, ¿no? De acuerdo a unos parámetros, ¿no? La primera es no planificar, el primer error es no planificar. Cuando no se planifica, no se tiene en cuenta ni se realiza una lista de actividades y sus dependencias. No se cumple la estrategia y no permite actuar con anticipación. Un error que puede ser muy malo para el proyecto, ¿no? El no tener una estrategia es el otro. Como se sabe, es fundamental para un proyecto tener una buena planificación y también tener una buena estrategia. Para ello, primero se debe analizar, meditar y luego tomar una decisión. El tercero es no tener claridad en las ideas. El no tener ideas claras implica que no sabemos dónde estamos, a dónde queremos llegar y ni siquiera sabemos con qué recursos contamos, ¿no? Para poder llegar al objetivo, o en este caso, a donde se quiere llegar, valga la redundancia. El número 4 es establecer metas difusas, ¿no? Sabemos que durante la ejecución de la obra pueden existir diferentes variables que pueden afectar negativamente a esta etapa de ejecución. Para ello es necesario tener una vigilancia constante, ¿no? Para determinar los plazos determinados. Número 5 de esta diapositiva es no analizar diferentes escenarios, ¿no? Entonces sabemos que en los proyectos las variables que pueden estar relacionadas entre ellas, ¿no? Y debemos o necesitamos ver una técnica que nos permita observar estas combinaciones que se pueden dar, ya sea a nivel de alcance, a nivel de costo o tiempo. Si no analizamos estos escenarios, pues desde un punto de vista del banco, que para las empresas no va a ser rentable, entonces en este tipo de casos, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva y tenemos no conocer la obra. Un error muy común quizás es que en este caso los interesados o los stakeholders o los responsables del proyecto no conocen el alcance en lo que en medida estén involucrados, ¿no? Para ello se debe tener una visión clara de los entregables, del producto y cuál es el resultado del proyecto, ¿no? El no conocerlo puede llevar a un fracaso al proyecto. Muy bien. El número 7 es no conocer los secretos de los oficios. Como sabemos, cada trabajo que se realiza en el proyecto tiene su razón de ser, su propio procedimiento, en los materiales sus propias especificaciones técnicas, ¿no? Cuando no se conocen estas especificaciones, no se tiene una visión clara de lo que se desarrollan donde se van a desarrollar las partidas del proyecto, ¿no? Puede conllevar a una mala calidad en la ejecución, ¿no? Número 8 es no sectorizar, ¿no? La sectorización es muy importante, para empezar, tanto sobre todo en el nivel de programación, ¿no? Si se llega a dividir en lotes pequeños de producción es muy beneficioso para el proyecto. Cuando no se sectoriza, esto trae consigo pérdidas en lo que esperamos que un sector grande se libere, ¿no? Cuando se espera que un sector grande se libere, ya estamos perdiendo pérdidas. La número 9 es no solapar sectores. Los sectores en base a tren de trabajo, estos deben tener una continuidad, ¿no? Estos flujos no deben parar y no deben haber sectores ocultos, ¿no? Para que estos se den en los trenes de trabajo. Una mala sectorización, no el solapar sectores puede conllevar una mala sectorización, perdón. Número 10 es no abrir la obra. Esto está referido a la apertura de zonas importantes durante la obra, ¿no? Se sectoriza desde el inicio para un camino crítico y abrimos puertas para superar la fase de sectorización. Muy bien, continuamos con la número 11, que es
el ser demasiado positivo. Cuando adquirimos experiencia, demostramos nuestros, nuestra competencia como trabajadores, ¿no? Y puede, y esto nos conlleva a ser positivos, pero también nos puede eh, llevar a un camino en el que no podemos contemplar los diferentes escenarios. Y esto es muy malo para el proyecto, cuando no se, por ser muy positivo, no se contemplan todos los escenarios posibles que pueden haber para el proyecto. La número 12 es la falta de flexibilidad. En el caso de la falta de flexibilidad trae consigo acciones, pensamientos y decisiones que no contemplen todos los ámbitos. Asimismo, el no saber reconocer errores de unas decisiones que se hayan tomado. La número 13 es no tener en cuenta la fase del año. La climatología puede afectar al proyecto en forma muy negativa y eso sabemos, ¿no? Por tanto, obviarla no es un error muy grande. Como sabemos, no es lo mismo hacer una cimentación en época de lluvia o en época de invierno o en época de verano o primavera, ¿no? De acuerdo a la estación. No considerar la gestión de riesgos afectaría con un alto impacto y como consecuencia afectaría en los plazos y los costos sobre todo, ¿no? Número 14 es no optimizar el plazo. El éxito de una de las labores realizadas por el director de proyectos se basa en una gestión eficiente y la optimización de los plazos. Debe tener una visión futura, adelantándose a los errores o los problemas que pudieran surgir durante su desarrollo del proyecto. Producirá una planificación detallada, se estudiará con más profundidad que facilita la consecución de los objetivos del proyecto que estén marcados, claro está. No, y lo número 15 es no realizar un seguimiento. Mire, es de mucha importancia proporcionar datos reales en el progreso del proyecto. Esto con el fin de que los responsables puedan tomar acciones necesarias, ¿no? Que se complementen con actividades o tareas que se complemente para actividades que han sufrido modificaciones, ¿no? Se debe estar preparado para resolver estos problemas y hacer los ajustes necesarios, si ser el caso, para el proyecto. Muy bien, doy paso a mi compañero que verá el tema de evaluación de riesgos. Evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es un análisis sistemático de un área, proceso o proyecto para analizar peligros significativos y reducir las pérdidas que puedan producirse en caso de materializarse la amenaza. Consiste en analizar las probabilidades de ocurrencia de un hecho y el impacto que pueda tener en la organización. Si bien es cierto, no podemos eliminar todos los riesgos, es imposible, pero sí se pueden analizarse y tomar las medidas preventivas necesarias. Evaluar un riesgo es importante porque nos permite gestionar los riesgos de manera adecuada. Genera un proceso de mejora continua involucrando a todos en el proyecto. Si bien la evaluación de riesgos es una responsabilidad de la dirección de proyectos, es necesario e imprescindible la participación de todos. En esta parte vemos un diagrama de flujo para la gestión de proyectos, para lo cual nosotros tenemos que primero identificar y registrar los riesgos. Esto con tormenta de ideas, entrevistas y lo más importante es el juicio de expertos, ¿no? Una vez realizado esta lista de riesgos, deberemos realizar un análisis cualitativo tanto de los costos como del tiempo, para luego nosotros realizar una matriz de probabilidad de impacto. Luego tendremos que hacer un análisis cuantitativo tanto en el costo y en el tiempo, para luego nosotros poder realizar una simulación Monte Carlos. Lo recomendable es realizar 10.000 iteraciones según las recomendaciones del PMBOK. La actualización de los riesgos con la influencia en el cronograma y presupuesto también es muy importante, ya que estos procesos son iterativos, ¿no? Para nosotros luego realizar la planificación de respuestas de los riesgos, ¿no? Los riesgos, cabe mencionar que pueden ser negativos o amenazas, o pueden ser positivos u oportunidades, ¿no?
En los negativos podremos evitar, transferir, mitigar o aceptar. Y si fuesen positivos, podremos explotar, compartir o mejorar o aceptar estos riesgos, ¿no? La planificación hacia la respuesta a los riesgos de proyectos deben ser congruentes, ¿no?, con la importancia de los riesgos. Deben tener un costo efectivo, ¿no?, en relación al desafío. Deben ser aplicadas a su debido tiempo, deben ser realistas dentro del contexto del proyecto, y estas deben establecer responsabilidades, ¿no? Estas responsabilidades deben estar a cargo de una persona dentro del proyecto y perfectamente identificadas. Control, seguimiento, calidad y evaluación de riesgos, ¿no? La finalidad del proceso de seguimiento y control de los riesgos es determinar si los supuestos que hicimos sobre los riesgos aún son válidos. Es un proceso continuo que se realiza durante todo el ciclo de vida del proyecto. La finalidad es determinar si los supuestos que hicimos sobre los riesgos identificados aún son válidos, ¿no? Asimismo, debemos mencionar asegurar que los objetivos de la calidad estén juntos con los fines y objetivos, como también proporcionar un medio para medir los cambios y mejorar el uso efectivo de los recursos, ¿no? Estos procesos implican que el administrador de proyecto tiene que elegir estrategias alternativas para combatir ese riesgo, ejecutar un plan u otro y adoptar una acción correctiva u otra, ¿no? En este gráfico vemos un diagrama de flujo de acuerdo al PMBOK sexta edición, o donde son inmersos estos procesos, ¿no? Para lo cual, para hacer la gestión de calidad, debemos tener como entradas el acta de constitución del proyecto, los procesos de planificación que vimos con anterioridad, también los factores ambientales de la organización, y así como el plan de dirección de proyectos, ¿no? También debemos tener como entrada las normas y regulaciones, ¿no?, y las políticas o procedimientos y guías, ¿no?, así como las lecciones aprendidas. También debemos tomar en consideración el proceso 4.3, que es el dirigir y gestionar los trabajos del proyecto, así como monitorear y controlar los trabajos del proyecto, para nosotros poder luego realizar la gestión de calidad, que es la planificación de la gestión de calidad, gestionar la calidad, y el proceso 8.3, que es controlar la calidad ya una vez hecho el seguimiento. Estos procesos implican que el administrador del proyecto tiene que elegir estrategias alternativas para combatir ese riesgo, ¿no? Realizar control de calidad implica también supervisar los resultados específicos de acuerdo a lo planificado, para determinar si cumplen con las normas de calidad e identificar los modos de eliminar las causas de resultados insatisfechos, ¿no? A continuación, trataremos el tema revisión de proyectos EPC. Ahora veremos qué es un proyecto EPC. Por sus siglas en inglés, EPC significa Engineering, Procurement and Constructions, que significa ingeniería, procura y construcción, procura y adquisiciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un proyecto EPC es un proyecto que incluye el diseño preliminar, la gestión de la procura o adquisiciones, la construcción misma del proyecto, la supervisión del proyecto y la puesta en marcha de las instalaciones, o la operación y mantenimiento del mismo. Una etapa que es muy usual o la conocemos a nivel nacional. Entonces, proyectos EPC son proyectos que están delimitados desde el inicio, desde el diseño preliminar hasta la puesta en marcha del mismo. Eso quiere decir que el contratista que asuma la responsabilidad de llevar a cabo un proyecto EPC lo lleva desde el inicio del mismo hasta la puesta en marcha
del mismo. ¿Cuáles son las características de un contrato EPC? Por su naturaleza, los contratos EPC se adaptan a las necesidades del cliente. Se adapta al cierre de brechas. Se adapta a lo que realmente se necesita ejecutar para dar solución a problemas que se puedan presentar en una comunidad, en una población, en una ciudad, en una región, etc. Asimismo, estos contratos EPC incluyen montos de inversión o montos de inversión que ya se conocen desde el principio. Lo mismo también con los plazos. Respecto a los montos de la inversión, estos montos ya prevén la asignación de riesgos, ya prevé la mitigación de estos mismos. Esto con la finalidad que si en algún momento durante la ejecución se puedan generar estos riesgos o ciertas restricciones, ya se tenga con un presupuesto con el cual se pueda atacar estos riesgos. Entonces, por ende, no se tendría problemas con sobrecostos. Asimismo, como ya se han definido estas asignaciones de riesgos, no se tendría con problemas de tiempo, ¿no? Porque todo esto ya se va a conocer desde el inicio del proyecto. Entonces, la empresa contratista va a tener o tiene el total control sobre el proyecto, lo que le va a facilitar una adecuada coordinación y mejor comunicación entre su equipo de trabajo. Equipos de trabajo que va a estar conformado por especialistas y técnicos, los mismos que son responsables de afrontar y dar soluciones a los problemas que se presenten durante la ejecución del proyecto. Asimismo, el equipo técnico y profesional debe asegurar la calidad del trabajo que se va a dar durante el proyecto o durante el desarrollo del proyecto EPC, reduciendo los vicios, los problemas, no solamente durante, sino también después de la obra. Una solución contractual a este tipo de contratos es la llave en mano. La llave en mano es un método de contratación pues que va a garantizar la compensación de los retrasos en la terminación del proyecto y también asume responsabilidad completa por el costo total del mismo, ¿no? Esto quiere decir el contratista se va a hacer responsable desde la etapa del diseño del proyecto hasta la puesta en marcha del mismo. Desarrollo, seguimiento y control de un proyecto EPC, definido en 4 procesos: gestión del proyecto, estudio previo, ejecución del proyecto y cierre del proyecto, ¿no? 4 etapas que prácticamente definen el ciclo de vida de un proyecto. Como gestión del proyecto tenemos las actividades siguientes: reuniones previas, planificación previa, una propuesta previa. ¿Sí? Estamos indagando respecto a la idea de cómo va a ser nuestro proyecto. Vamos planificando todo ello. Llegamos a la siguiente etapa respecto al estudio previo. Entonces ya hay que formalizar esta idea, ya hay que materializar esta idea en un estudio previo. No en un estudio definitivo, sino un estudio previo. Entonces para ello hay que hacer búsqueda de información, hay que documentar, hay que tener un poco de aprendizaje de herramientas básicas de planificación, de software de planificación, que nos permitan realizar este estudio previo. Posteriormente saltamos a la siguiente etapa, la ejecución del proyecto. Entonces entramos a elaborar el estudio definitivo del mismo. Y no solamente eso, sino también esta etapa incluye la ejecución del mismo, ¿no? Entonces, como actividades también relevantes o como ejemplo podemos ver el aprendizaje y la ejecución del Primavera P6, un software que nos permite llevar a cabo un mejor control o monitoreo del plazo del proyecto o del cronograma del proyecto. Estudio y análisis del PDM, Precedence Diagrams o diagrama de precedencia, precedencia de actividades, ¿no? Cómo hacemos el análisis y el seguimiento
de todas estas actividades que forman parte de nuestro cronograma. Asimismo, el estudio y análisis del CMP, Critical Path Methods, o el método del camino crítico, de la ruta crítica, del cual hay que hacer un control y seguimiento con total cuidado. ¿Por qué? Porque es una ruta que no tiene holgura, holgura cero. ¿Qué quiere decir? Que sucediera alguna restricción, si hubiera algún riesgo en esta ruta crítica, quiere decir que nuestro costo y nuestro tiempo se va a ver afectado. Asimismo, dentro de este proceso vamos a hacer el análisis de situaciones, aplicación de metodologías y conclusión de resultados. Y como etapa final tenemos el cierre del proyecto. Hacemos una revisión final, impresión de documentos y la presentación final del proyecto. ¿Sí? Hoy entramos a la etapa también pues de la operación y mantenimiento del mismo. Entonces, a continuación vamos a ver un ciclo de 10 actividades que van a permitir obtener un proyecto EPC de manera exitosa. Como número 1 tenemos articular los objetivos del proyecto. Todos los objetivos encaminados en una sola dirección, hacia el cumplimiento del objetivo general del proyecto, hacia el cumplimiento de la meta final del proyecto. Número 2, vamos a definir el alcance del mismo. Número 3, vamos a identificar los requisitos reglamentarios para los contratistas. Número 4, vamos a definir los indicadores de desempeño clave. Como punto número 5, vamos a indicar los hitos de alto nivel en el proyecto. Número 6, vamos a establecer la estructura de desglose de trabajo, el BWS. Vamos a establecer las estrategias de compras y contratos con los diferentes proveedores que puedan formar parte también dentro de la ejecución del mismo. Vamos a identificar los recursos claves, el personal y el equipo y los materiales necesarios para poder llevar a cabo el proyecto. Y como un punto muy importante, identificar el mayor riesgo y las restricciones. Riesgos que si no se van a prever, riesgos que si no se prevén, van a incidir considerablemente con el cumplimiento del plazo y el costo del proyecto. Y como punto final, vamos a desarrollar el programa, agregando ciertos detalles a nuestro proyecto EPC. Ahora vamos a ver las conclusiones y recomendaciones finales. Nuevos tiempos, nuevos retos. Entonces esto hace que pensemos que la industria de la construcción está en un constante cambio de paradigma en todo su proceso. Con la globalización encima, exige actualización de tecnologías para ser usado como herramientas y facilitar las tomas de decisiones, y ahora el BDC es la solución más pronta. La construcción es un proceso complejo, largo y multidisciplinar. Requiere la integración de muchos agentes, entidades y tareas. La creación de organismos como el ITMA en el año de 1965 y el PMI en el año de 1969 marcaron un hito en la historia de la dirección y gestión de proyectos. Y no solo estos, también podemos hablar del PMR4 y otros que también son muy usados por los profesionales hoy en día. El proceso de dirigir un proyecto es más que gestionar el proyecto. El proceso de dirigir un proyecto conlleva la aplicación de un enfoque utilizado para guiar a los agentes implicados hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Los problemas típicos en la ejecución de las obras presentan un panorama nada alentador para el inversionista o propietario de la construcción. Y aunque muchos de ellos pueden solucionarse, algunos implican mayores plazos, mayores costos y fallas recurrentes o vulnerabilidad en la obra ya terminada.
La etapa de planificación es crucial para el desarrollo de un proyecto. Por tal motivo, verificar los 15 errores más comunes en los proyectos de construcción es de vital importancia para minimizar los errores durante la ejecución. Ahora veremos recomendaciones. Se recomienda que antes de delegar la responsabilidad de un proyecto a un equipo de trabajo, es importante conocer el estado de las herramientas, procedimientos o metodologías con las que cuentan para realizar el trabajo, así también el grado de conocimiento y experiencia en el empleo de estos. También se recomienda dar soporte en el desarrollo de herramientas de control como interfaz para brindar alertas anticipadas y corroborarán las desviaciones detectadas de costo y plazo. Por último, se recomienda el uso de cualquier metodología y herramientas en la gestión de proyectos por parte de los gerentes, residentes o ingenieros que se hayan comprometido con cumplir con los alcances dentro de un cronograma definido y con una cantidad de fondos establecidos como meta, sin dejar de lado la calidad, seguridad y riesgos. Espero que esta presentación les sirva de mucho conocimiento para que un poco ayude a disipar algunas dudas. Gracias y nos vemos en otra ocasión.